Hola, ¿cómo estás? Dios les bendiga mucho. Estamos aquí continuando la semana y quisiera compartir una palabra con ustedes. Miren, hoy día quiero compartir sobre la oración. No sé si ayer o antes de ayer vi una publicación, me parece que la subió Valeria, donde hay una frase de un misionero y la fotografía era un lugar muy peligroso para los cristianos, era de esos lugares donde la iglesia de Jesús sufre mucho, la persiguen y la dañan, ¿ya? Y la frase de este misionero que resaltaba esa imagen, ese país tan difícil, decía: qué peligroso es no orar. Y de verdad que me gustó mucho esa frase, porque uno podría decir qué peligroso para el cristiano estar en un lugar donde el evangelio es perseguido, donde la iglesia sufre, donde son arrestados, donde se prohíbe la predicación del evangelio. Y esa foto representaba ese lugar. Y uno podría decir qué peligroso para un cristiano predicar el evangelio en ese lugar. Pero este misionero lo dice así: qué peligroso es no orar. Y ¿saben qué? Me gustó tanto que quisiera compartir un poquito con ustedes. Miren, esto está en el libro de Lucas. Lucas 22, verso 31. Aquí Jesús le dice a Pedro que lo que le va a pasar, la negación que va a hacer él en un ratito más. Le dice así, Jesús: Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte. Lo vuelvo a repetir. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fuera trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, dice Jesús, de modo que cuando tú te arrepientas, Pedro, y vuelvas a mí, dice Jesús, fortalezcas a tus hermanos. ¡Qué tremendo! ¿Saben qué? Cuando dice este misionero, qué peligroso es no orar, qué peligroso es no orar, qué verdad tan grande, qué verdad tan grande. ¿Saben qué? El único lugar seguro es estar bajo el abrigo del Altísimo. Ese es el único lugar seguro. El único lugar seguro es estar bajo el abrigo del Altísimo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces muchas personas siempre buscan el lugar seguro. Siempre dicen: me voy a ir a este barrio porque es más seguro. Me voy a ir a este país porque es más seguro. Pero créanme que los peligros están en todas partes. Y es verdad que hay lugares más peligrosos que otros. Pero ¿saben qué? Yo siempre recuerdo las hijas de Lot. Las hijas de Lot, el sobrino de Abraham. Una vez yo me sentía atemorizada en un lugar porque era el ambiente de esa ciudad muy peligrosa. Y yo no estaba acostumbrada a ese tipo de peligro y me sentí muy abrumada por el entorno. Entonces Dios me dio esa palabra cuando me habla de las hijas de Lot. Las hijas de Lot crecieron en un lugar muy peligroso. Las hijas de Lot crecieron en un lugar que era tan malo, Sodoma y Gomorra eran ciudades tan malas, tan perversas, que Dios decidió hacerle juicio. Dios decidió hacerle juicio, y hasta el día de ahora quedan los vestigios físicos del castigo que Dios le dio a Sodoma y Gomorra por no respetar la vida del inocente, de la infancia, por no respetar, no tener misericordia ni amor, ni la más mínima gota de amor. Entonces, las hijas de Lot, a pesar de que vivieron en esa ciudad, de las más perversas en la historia, ¿saben cómo eran ellas? Vírgenes. Estaban guardadas, protegidas por la bendición de Lot, porque Dios, cuando hablaba de Lot, decía el justo Lot. Entonces, el lugar siempre más seguro es estar bajo el abrigo del Altísimo, ¿ya? Ese es el lugar más seguro. Este mundo, yo siempre les digo, camina alocadamente el fuego.
corre alocadamente a un hoyo donde es eterno el fuego. Corre alocadamente, pero nosotros tenemos un mensaje precioso que es para el mundo, para que puedan despertar y no se vayan para allá, ¿cierto? Pero como este mundo va hacia allá, de aquí en adelante las generaciones va hacia allá, ¿cierto? Uno piensa, busca siempre el lugar más seguro. Uno dice, no, mejor me voy a este lugar es más seguro. Pero siempre, cuando el fundamento en tu vida es Cristo, ese es el lugar. Esos son los delicados pastos y las aguas de reposo, ahí donde nada te falta. Siempre el Señor es el lugar más seguro. Pero hablemos de esta seguridad con la oración. Aquí el Señor le da una tremenda palabra que pareciera que atemorizaría, ¿ya? Miren, a cualquiera yo creo que le atemorizaría que te digan, ¿sabes qué? Satanás te ha pedido para zarandearte, pero no te preocupes, yo estoy orando para que no te falte la fe. Yo creo que a cualquiera le daría temor que alguien dijera, ¿sabes qué? Satanás te ha pedido para zarandearte. Pero recuerden que Jesucristo es un coach, que Él no nos sacó del mundo, sino que Él nos enseña a vivir y a cómo defendernos de este mundo, ¿cierto? El Señor dijo, tranquilo, yo he vencido al mundo, tranquilo. Por eso cuando aquí dice que Satanás, miren, aquí hay unas claves, pero por favor pongan atención. Jesús le dice, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes. O sea, no solo a Pedro, no solo a Simón, a cada uno de su equipo lo ha pedido para zarandearlo. ¿Por qué? Porque habían cosas que no, porque el diablo tenía un argumento. Tenía argumento contra Pedro porque tenía un miedo a la muerte. Todavía no le era revelado la vida eterna, la ganancia de tener a Cristo, que no moriremos, que viviremos con Él y resucitaremos con Él para siempre. Entonces, todavía Pedro tenía ese temor a la muerte, ese temor, ese miedo a sufrir, ¿sí? Él no quería que nadie sufriera y no quería él tampoco sufrir. Él tenía todavía ese problema y el diablo tenía ese argumento. Por lo tanto, el diablo, al tener ese argumento, le dijo, por esta puerta voy a entrar en el corazón de Pedro. Pero Jesús, sabiendo, le dice, Satanás los ha pedido a cada uno para zarandearlos, pero yo he rogado, Jesús oró por nosotros, yo he rogado en oración por ti, Simón. ¿Y por qué ora por Simón en forma particular? Para que tu fe no falle, para que tu fe no sea débil, para que creas en mí, para que no te olvides de mí, dice, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas, de modo que cuando pases esta crisis y vuelvas en sí, ¿cierto? Cuando vuelvas a mí, dice Jesús, vuelvas a mí, fortalezcas a tu hermano, porque ya vas a saber cuál es la manera de salir de este aprieto. Por la fe en Jesús. Miren lo que dice más adelante, verso 39. Luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y como de costumbre fue al monte de los olivos. Allí les dijo a los discípulos, oren para que no cedan a la tentación. Oren para que no cedan en la tentación. Ore para que su fe esté en Cristo y no caigan en la tentación. ¿Cuál es la tentación? Las debilidades. ¿Cómo el diablo te puede tentar? ¿Cómo el diablo te puede seducir? Con tus debilidades. ¿Cuáles son tus debilidades? El amor al dinero, el amor a las cosas de este mundo, el amor a tu trabajo. ¿Cuáles son tus debilidades para que el enemigo te pueda seducir? ¿Tienes problemas, cierto, con desórdenes sexuales? ¿Cuáles son tus debilidades? Miren, ¿qué dice Jesús? ¿Cuál es el consejo? Oren para que no cedan en la tentación. Oren para que no caigan en la tentación, para que no sean seducidos. Por qué lindo esa parte del Padre Nuestro, dice, no permita que caigamos en tentación, ¿cierto? Hay un clamor, hay una oración.
Siempre es bueno orar porque cuando estamos fuertes es cuando oramos más, ¿cierto? Cuando estamos más fortalecidos en la fe es cuando oramos más, y es ahí cuando nosotros tenemos que decirle: Señor, ayúdanos. Para no ser débiles, hazte fuerte en mis debilidades, para que yo no caiga en la tentación. Para que yo no caiga en la tentación. Para que cuando de repente esté en un momento difícil, yo, Señor, me pueda arrepentir a tiempo y volver a ti. Sí, para que no me enfríe, Señor. Qué hermoso aquí como el Señor le entrena a Pedro, entrena a Simón y le dice lo que va a pasar. ¿Sabes qué? Le está diciendo en otras palabras, le está diciendo Jesús a Pedro: tienes debilidades. El diablo las sabe. El diablo te va a tentar. Yo estoy orando para que la fe no te falle, para que no pierdas la fe. Estoy orando para que la fe no te falte en ese momento. Porque con un poquito de fe, saben que con un poquitito así chiquitito como el granito de la mostaza, tú puedes mover una gran debilidad como una montaña y decirle que se vaya al fondo del mar. Sí, eso lo puede hacer con un poquitito de fe. Por eso el Señor estaba orando, para que no le falte ese poquitito de fe, ese poquitito tan pequeño como la semilla de la mostaza, lo suficiente para mover una gran debilidad como una montaña al fondo del mar. Jesús le dice: ¿sabes que tienes una debilidad? Tienes miedo a morir. Aún no se te ha revelado la vida eterna conmigo. Tienes una debilidad. Y el diablo la sabe. El diablo va a ir por esa debilidad. Te va a zarandear. Va a ir a esa debilidad. Va a ir. Vas a ver cómo te va a tentar. Pero yo estoy orando, dice Jesús, para que no te falle. Para que te quede esa fe, esa pequeña fe necesaria para que puedas arrepentirte, para que puedas reconocer esa debilidad, para que te puedas arrepentir, para que sientas el dolor y ese sufrimiento tan necesario y tan bendito que es el arrepentimiento, porque ese es el paso para ir a Jesús, para volver a Jesús. Volví, Señor, volví, Señor, volví. Yo a veces cuando hay algún discípulo o uno de mis hijos están muy disgustados, muy enojados y empiezan a hablar puras cosas, cuando ya se les pasa el enojo, cuando vuelven y dicen: perdón, me excedí, no debí, y le digo: ¿volviste? Sí, volví. No es que vuelvan a mí, sino que vuelvan a Jesús, vuelvan a la convicción que da el Espíritu Santo, vuelvan a Jesús. ¿Volviste? Sí, volví. Y miren el propósito de este entrenamiento. Miren el propósito de este entrenamiento. Miren lo que dice Jesús: para que tu fe no falle. Por eso estoy orando, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Fortalezcas a tus hermanos. Cuando uno vuelve y tiene esa experiencia y esa fe que el Señor puso en ti, esa pequeña fe suficiente que hizo que el Señor se haga fuerte en tu vida, que hizo que el Señor obrara en tu vida, en que esa gran debilidad, ese cerro, esa montaña de debilidad tan grande que pareciera que su altura es insuperable, que nunca vas a poder pasar esa crisis, solo con ese pequeño granito de fe en Cristo Jesús, en el poder de su nombre, en el poder de su sangre, sin sentir culpa, solo creyendo, no en ti, porque créame que si tú crees en tu propia fuerza, va a cerrar, sino que esa fe depositada en Cristo, en la roca, esa pequeña fe en Cristo, mirándolo a Él fijamente, buscando el cielo, viendo y siendo testigo que el socorro que viene del cielo viene sobre ti, hace que esa gran debilidad que siempre el diablo venía a zarandearte, corría detrás de esa debilidad para retenerte, para que esa montaña siga creciendo, siga siendo alta. Esa pequeña fe en Cristo y en el nombre poderoso de Jesús, nombre por sobre todo nombre, le diga a esa gran debilidad:
échate al mar, échate al fondo del mar. En el nombre poderoso de Jesucristo y por la preciosa sangre que me justificó y me perdonó todos mis pecados. Gloria a Dios. Y vuelvo, como decía esa frase de ese misionero, qué peligroso es no orar. Ore, hermano. Si usted se siente fuerte, ore. Si se siente débil, ore. Mire, nadie le dice que ore 3, 4, 5 horas, 4, 3, 5 minutos. Ore de una manera sincera y creyendo en quien lo rescató, porque Él es el Señor de los imposibles. Él es el que hace todo posible. Lo que para nosotros no, es imposible de hacer, ¿cierto? Él lo hace en su nombre y tú tienes derecho, por ser hijo de Dios, tienes derecho de tomar su nombre. Recuerden que Jesús dijo, toda potestad, todo derecho, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y Jesús está dentro de ti. Deja que Él obre en tu vida. Deja que Él lo haga. Dale el primer lugar en tu vida. Ora. El lugar más seguro es bajo la sombra del Omnipotente. Y qué peligroso es no estar orando. Ore. Y aquí dice Jesús, ora para que no caigas en tentación. Si esta palabra te bendijo, yo te invito a compartirla. Si Dios lo permite, si Él así lo quiere, nos vemos mañana. God bless you. Shalom. Hasta Alaska. Y que la paz de Jesús sea para vosotros.